bellos y bellas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo por petición de una suscriptora y es que el otro día me dejaron un comentario diciéndome que recomendara novelas históricas. Y me he dado cuenta de que a mí me encanta la novela histórica, pero pocas veces os he hablado en el canal de novela histórica y nunca he hecho un vídeo específico de novela histórica. Además, esta chica en concreto me decía que recomendara novela histórica diferente, no la típica novela histórica basada en la Segunda Guerra Mundial, que normalmente es la que más se suele vender o la que más solemos ver en librerías. Así que hoy os traigo 5 libros de novela histórica un poquito diferentes, que no hablan de las mismas guerras o de las mismas situaciones a lo largo de la historia, ya que en realidad hay muchísimos ámbitos sobre los que se puede explorar que no deja de ser novela histórica. Así que vamos allá con los 5 libros que os traigo hoy. El primero es Ceniza, historia de una niña y de su monstruo, de Jonathan Auxir. Este libro está publicado por Blackie Books y personalmente es una joya y de mis mejores lecturas de 2022. Recuerdo que me encantó. Nos habla de Nan, que es una niña que crece en el Londres victoriano, y yo no tenía ni idea de que antiguamente, en la época victoriana, en Londres había un oficio muy peculiar y terroríficamente esclavo, que era el de los desollinadores, que se dedicaban pues a desollinar las chimeneas y cogían a niños, porque los niños son los que caben por las chimeneas, y a lo mejor había niños de 3, 4 años que desde bebés, desde que eran niños pequeñitos, empezaban a trabajar ahí, y muchos niños morían quemados en las chimeneas. Es algo que no conocía y me parece terrorífico que sucediera eso en algún momento de la historia, y este libro nos cuenta la historia de Nan, una niña que precisamente se dedica a eso. La vida de Nan cambiará el día que su acompañante, que es un hombre que la quiere muchísimo y que la ayuda e intenta protegerla en todo, se muera. Entonces la niña se sentirá sola y verá que no le queda otro remedio que trabajar ella sola siendo explotada como está siendo explotada. Hasta que de un pedazo de ceniza, por eso se llama así, surja un ser que empezará a ayudarla. A mí me parece un libro magistral, precioso. De hecho, creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Además, es un libro que no es muy largo, es un libro que se lee rápido y todo el mundo debería leer, porque nos cuenta una historia que yo creo que mucha gente desconoce, que eso pasara en la vida real. Y es triste, tiene una metáfora preciosa, es una historia preciosa. El siguiente libro del que os quiero hablar es El hogar de niñas indeseadas, de Joanna Goodman. Este libro está publicado por Umbriel. De este sí que os he hablado y recordáis que me encantó. Está ambientado en el Quebec de los años 50. En esa época los ingleses y los franceses no se soportaban, y nuestra protagonista Maggie, inglesa, se enamorará de un chico francés, además de clase baja, porque en esa época los franceses eran considerados como gente inferior para ellos, gente pobre, y ella se enamora de Gabriel y se queda embarazada de él. Sus padres la obligan a dar a la pequeña Elodie en adopción y ella nunca vuelve a verla. Entonces vemos paralelamente la historia de Maggie cuando ya es adulta, ella se casa, rehace su vida, y vemos la historia de Elodie, de cómo crece en un orfanato que además... Esto está basado en una historia real, es un hecho real. Hubo una época en la que los orfanatos fueron declarados hospitales psiquiátricos porque de alguna forma conseguían más fondos, tenían más ayudas económicas los hospitales psiquiátricos que los orfanatos. Entonces se creó una ley y todos los orfanatos fueron, de forma ilegal evidentemente, fueron declarados hospitales psiquiátricos, y Elodie empiezan a medicarla para que parezca una enferma mental. Y pasa una infancia durísima, terrible, una adolescencia terrible, y vemos como la vida de Elodie y la de Maggie se entrecruza, pero parece que nunca llegan a encontrarse. A mí me pareció un libro durísimo, lo pasé fatal leyendo este libro, deseaba que Elodie por fin se encontrara con Maggie. Elodie tuvo una vida terrible, súper dura, súper injusta, y no sé, a mí es un libro que disfruté muchísimo, y al final también es una novela histórica porque nos está contando algo que sucedió realmente, ¿no? Y nada, que también tenéis que leerlo, ya os lo he recomendado un montón. Este libro tiene segunda parte, creo que se llama La otra hija, si no me equivoco, la segunda parte. Y la segunda parte me gustó, pero ya no me gustó tanto, ya no tiene la esencia del primero, y además no es necesaria la segunda parte en el sentido de que podéis leer este libro y no os hace falta leer el otro ni nada. Tiene un final totalmente cerrado. El siguiente libro evidentemente está basado en la guerra de Troya y es La canción de Aquiles, de Madeline Miller, publicado por Alianza de Novelas, si no me equivoco, sí.
Y este es un libro, es una reinterpretación de la Ilíada, pero está desde el punto de vista de Patroclo. A ver si no me trabo al decir Patroclo, porque me trabo siempre, llevo un montón de intentos de cámara haciéndolo. Patroclo. Vale, pues eso, está narrado desde su punto de vista, en vez desde el de Aquiles. Y bueno, Patroclo es una persona torpe, desgarbada, no es la típica persona fuerte, etcétera, que mandarían una guerra, ¿no? Y lo mandan a servir a Aquiles. Aquiles va a ser como la persona que haga de él un verdadero guerrero. Aquiles es un hombre atlético, un hombre fornido, fuerte. Y entre ellos se va a forjar una amistad súper bonita, una amistad que irá más allá de los límites de la amistad, y es que entre ellos surgirá una historia de amor que me pareció preciosísima, pero preciosísima. Pero cuando sean convocados para ir a Troya porque secuestran a Helena de Esparta, entonces ahí se verán los límites del amor, hasta qué estamos dispuestos a llegar por amor, la traición, y es súper bonito porque mezcla lo que a mí me encanta en las novelas, que es traiciones, amores, venganzas, guerras, y es un libro que me pareció precioso, me pareció muy triste. Y al principio, al ser una reinterpretación de la Ilíada, pensaba que no me iba a gustar o que me iba a resultar aburrido, y nada más lejos de la realidad. Me enganchó desde la primera página y está escrito de una forma muy poética que yo creo que os puede gustar un montón. El siguiente libro que os traigo sí que está basado en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene una diferencia, y es Bajo un cielo escarlata, de Mark Sullivan, publicado por Suma. Este libro, como os digo, sí que nos habla de la Segunda Guerra Mundial, pero nos cambia el plano, y es que normalmente los libros basados en esta guerra suelen estar inspirados en Alemania, suelen surgir en Alemania. Pero este está ambientado en Italia. El protagonista es Pino, además es una historia real. Esto sí que es una historia real, que este chico verdaderamente existió, y bueno, sigue existiendo este señor. En 1943, en plena guerra mundial, destroza su casa un bombardeo nazi, y él, para ayudar a la gente, porque es una persona que nació para ayudar a la gente, se une a una red clandestina que ayuda a los judíos a huir de los nazis por los Alpes. Se une a esa red y bueno, conocerá a una chica, a Ana, se enamorará profundamente de ella, pero la guerra los separará. Paralelamente a esto, vemos que los padres de él, para protegerlo, deciden que se una al ejército nazi, porque en esa época era unirse o morir, y él se une al ejército nazi y lo hace de una forma un poco peculiar, y es que va a ser el chofer de la mano derecha de Hitler. Lo que en Alemania no saben es que están metiendo a su propio enemigo, ya que él decide infiltrarse como espía, y al estar con la mano derecha de Hitler se entera de muchísimas cosas, y él va a ser un espía y sus acciones tendrán muchas consecuencias para la guerra. Y es una historia súper bonita porque, además de ser real, que para mí los libros históricos, las novelas históricas me parece un factor añadido cuando cuentan una historia real, ¿no? Porque sabes que eso que estás leyendo ha pasado verdaderamente, y es muy bonito porque al final él está separado de Ana, él no ha encontrado a Ana, estamos en una época de guerra en la que sabes que todo puede pasar, hay un montón de injusticias a lo largo del libro, sufrí con un montón de cosas, y hay una cosa terriblemente dolorosa que me rompió el corazón en 1000 pedazos, y no sé, a mí es un libro que se me quedó en mi corazón, y que yo, de hecho, siempre que recomiendo libros históricos, que alguien me pregunta, siempre recomiendo Bajo un cielo escarlata. Creo que es un libro que todos debemos de leer. Además, eso, que es una historia real, y Pino es una persona que existe verdaderamente y que todavía está viva. Y de hecho Mark Sullivan lo entrevistó y habló con él y todo para poder hacer este libro. Y evidentemente, ya te lo dice en el libro, hay muchas cosas que añade, pues porque al final es una novela y tienes que añadirle pues toques de drama, etcétera, pero la historia base es real. Y por último voy a hablaros de un libro del que todavía no he hablado en el canal, que tendréis mi opinión en el wrap-up, pero bueno, no quería dejar pasar este libro porque para esta recomendación me parece perfecto, y es El infierno, de Carmen Mola, publicado por Planeta. Y bueno, este libro es un thriller, porque bueno, sabemos que Carmen Mola escribe thriller, pero es un thriller histórico. Está ambientado en el reinado de Isabel II en España. Al principio a mí esto me pareció un poco tedioso, pero nada más lejos de la realidad, porque solo se nos da unas pinceladas. Y es que Leonor, en uno de esos altercados, por accidente, mata a un hombre.
y Mauro, que es un estudiante de medicina, se verá envuelto en ese accidente. Entonces compartirán ese mismo secreto. Ambos deciden huir de Madrid porque Madrid está súper peligroso y como alguien se entere de que ha matado a ese hombre, que además creo que era un alto mando del ejército o un soldado, ahora mismo no me acuerdo quién era, pero sé que era un hombre importante, evidentemente ellos iban a ser condenados a muerte. Entonces cada uno decide huir por su lado porque ellos no se conocen, se conocieron esa noche, pero tuvieron como un flechazo. Y ella es una suripanta de un teatro de Madrid que conoce a un hombre que se llama Cándido Serra, que es un cubano que vive en Madrid y que está enamoradísimo de ella desde hace mucho tiempo y siempre le está proponiendo que se vaya a Cuba con él. Pero ella, como no lo ama, pues nunca da el paso hasta que, obligada por las circunstancias, decide aferrarse a lo único, a la única posibilidad que tiene y se va a Cuba con Cándido Serra. Pero la condición que tiene es que se case con él. Entonces ella se va a La Habana concretamente a vivir con Cándido casada, como una mujer casada. Y se va con el recuerdo de ese chico, Mauro, que conoció y que pues no se lo puede quitar de la cabeza. Paralelamente vemos cómo Mauro huye a Galicia, donde tiene a su familia, pero ve que allí no está seguro, vuelve a Madrid porque necesita saber que fue de Leonor y una amiga de Leonor le dice que se ha ido a vivir a La Habana. Entonces él decide ir a Cuba para ver si encuentra a Leonor. ¿Qué pasa? Que en esa época para ir a Cuba solo podías ir en barco, evidentemente, y se va con un grupo de esclavos negros a Cuba. Entonces luego vemos la historia de la época de la esclavitud, de cuando la gente estaba condenada, los negros estaban condenados a ser esclavos. Cuando Mauro llegue a Cuba se verá atrapado en una encerrona y acabará siendo un esclavo más en las plantaciones de azúcar. Entonces vivimos esa época en la que en Cuba existía la esclavitud, aparte una esclavitud horrenda de la gente en las plantaciones de azúcar. Vemos como Mauro intenta huir de ahí y paralelamente están surgiendo unos asesinatos siguiendo un ritual atroz, pero atroz. Y bueno, esa es la parte del thriller, ¿no? Él intentará encontrarse con Leonor, al mismo tiempo intentará huir de esos ingenios y bueno, luego están surgiendo esos asesinatos que no sabemos muy bien quién los está haciendo, ¿no? Porque se está matando, supuestamente se está matando a personas esclavistas. Y claro, no sabemos quién es y entonces pues surge lo que viene siendo el thriller, ¿no? Pero bueno, yo como aquí, como de este libro os hablaré más en el wrap-up, como aquí os hablo de la parte histórica, pues este libro nos habla de la época de la esclavitud, de la época también, paralelamente, del reinado de Isabel II en España, pero se centra más en la época de la esclavitud en Cuba y me parece súper, súper interesante. Además estoy viendo que es un fenómeno que está triunfando y que están saliendo más libros. Ahora creo que salió El maestro del azúcar, que también habla de la época de la esclavitud. Tengo ganas de leerlo. Y nada, creo que es algo que está funcionando. Así que nada, este también tenéis que leerlo. Y hasta aquí mi vídeo de recomendaciones de novela histórica, así un poco diferente y que no solo se basen en la Segunda Guerra Mundial. A mí me encantan los libros basados en la Segunda Guerra Mundial, que conste, me flipan, pero bueno, quería hacer un vídeo un poquito diferente. Dejadme en comentarios qué otros libros históricos conocéis, si pueden ser libros que me hagan llorar, que me hagan sufrir mejor, que os prometo que me los apuntaré todos porque sabéis que es un género que me encanta. Si os ha gustado el vídeo, darle like, si creéis que a más gente le pueden gustar este tipo de vídeos, compartirlo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros, que me haríais infinitamente feliz. Y os recuerdo que si queréis que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo, tenéis que activar la campanita de notificación. Un besito y adiós.